está diciendo que la figura legal de la empresa tiene que ser como persona jurídica. Entonces, ¿qué se hace en la etapa registral? Crear a la persona jurídica. Ya hay que crear a la persona jurídica. Pero la pregunta es, ¿qué persona jurídica vas a crear si en la figura legal todavía no tienes claro? Entonces, dentro de la figura legal, dentro de lo que, por eso se llama el aspecto legal de la empresa, vas a tener dos normas, típicamente la ley 21621 y vas a tener la ley general de sociedades. Entonces, si la figura legal es hacer la empresa solito, entonces será una EIRL como persona, ojo, estoy hablando como persona jurídica, persona natural con negocio ya no entra aquí. ¿Por qué no entra aquí? Porque la etapa registral es para crear personas jurídicas, ¿no? Pero primero tienes que saber o elegir qué tipo de empresa vas a hacer. Si vas a hacer una persona individual o una empresa individual o una empresa colectiva. Ahora, si es colectiva, una sociedad es conveniente. Puedes hacer una asociación también, puedes hacer una cooperativa también, pero son figuras legales distintas al común o a lo que normalmente se hace. ¿Qué es lo que normalmente se hace cuando uno quiere hacer empresa en conjunto o en grupo? Pues tomar o basarse en la ley general de sociedades y escoger una de las 7 sociedades que hay. La sociedad más usada es la SAC, pero evidentemente tienes otras alternativas, como es una SRL, que es Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, tienes la Sociedad Anónima Simple, la Sociedad Anónima Abierta, también tienes la Sociedad Civil con fines de lucro, etc. Son 7 tipos de sociedades. La más usada, vuelvo a repetir, es la SAC. Entonces, tienes dos opciones, la figura legal de la empresa, o eres una IRL o eres una SAC. Ahora, yo no recomiendo una SRL, una SAC es más conveniente que una SRL. ¿Por qué? A ver, ¿alguien tiene una idea? Y ahí solo tienes que elegir, ¿no? Si eres una SAC o una SRL. ¿Alguien está haciendo el trabajo solita o solito? ¿Tú no estás haciendo solita? Ya, pues mayor, tú no puedes usar. ¿Cuál sería tu opción? Y acabo de decir que cuando vas a hacer solito el proyecto no tienes otra opción, tienes una IRL, más opción no hay. Si vas a hacer el grupo, si tienes opciones, SAC, SRL, Sociedad Anónima Simple. Entonces tú vas a hacer una, ya no tienes más opción. Ya, tú, ¿qué eliges? Porque tú quisieras un grupo. Una SAC, ¿por qué? Entonces, tengo varios amigos que me dicen que van a hacer su pollería. ¿Ustedes de qué carrera son? Diseño gráfico, ¿no? Lo conocen a Jonathan Hinojosa. Jonathan. Era el coordinador del programa semipresencial, pero antes de eso, ¿qué cargo tenía? Pero la cosa es que aquí en el instituto tenía varios cargos. Y él estaba encargado de la modalidad semipresencial, pero anteriormente creo que era coordinador de una de las carreras. Pero bueno, por ejemplo, él renunció hace poco a la corte. Ahí tengo su correo, yo me despido. Ya terminó mi etapa de ser empleado de la corte. Y luego me busca, hemos estado el sábado y el domingo en la universidad, y me dice, oye, voy a abrir mi pollería. He renunciado porque ya junté plata para abrir mi negocio y para abrir su pollería. Con su familia, ¿no? Su mamá, su papá, su plata. Y me dice, ¿qué me recomiendas? O sea, ¿con qué figura legal me recomiendas formalizar mi negocio? A ver, ¿ustedes qué le hubieran recomendado? Porque ese también era mi sueño. Mi sueño era trabajar duro en mis 20 y 30, juntar plata, y luego largarme de esta posibilidad.
¿Por qué se ríen? ¿Porque creen que no encontraron lo suficiente o porque han fracasado? ¿Porque sigo enseñando? Por jaja, ¿no? Cuarentones que lo digo tal vez. ¿Cosa? Cuarentones que lo menciono. Allá. Puede tener ¿Has notado el sarcasmo entonces? Sarcasmo. Sí. Sí. Porque yo tengo mis negocios. No necesito estar ahí para que sigan funcionando. Entonces, a ver, normalmente cuando son empresas familiares, casi siempre la gente piensa una vez a la vez. Yo tengo una empresa familiar, pero yo soy una SAC con mi empresa familiar. Mi hermana tiene el 51% de acciones y yo el 49% de acciones. En una SRL no importaría la cantidad de acciones. Bueno, acá no hay acciones. Acá en la SAC hay acciones, acá no hay acciones. Acá hay participaciones. Las acciones son activos fijos. ¿Qué quiere decir activos fijos? Que tú puedes transferir el poder de las acciones. Por ejemplo, yo tengo 49% de acciones y de repente aquel señor me dice, oye, tu negocio está bien bacano, quiero invertirle, véndeme acciones. Ya yo te vendo 20% de mis acciones, cada acción tiene un valor, yo le puedo cobrar, no sé, por cada acción 100 soles, 10 soles y multiplicar por la cantidad. ¿Eso se puede hacer en una SAC? Sí, pero en un SR no puedes hacer eso, porque las participaciones no se pueden transferir. Entonces, ¿por qué la gente piensa que un SR es mejor cuando se trata de empresas familiares? Porque en empresas familiares, el hermano mayor, porque es mayor, es el favorito a veces digo, en mi caso no es así, porque mis padres tienen a su favorito que es el menor. Tienes al hermano menor, el mayor, al menor. El mayor le han pegado, le han ninguneado, no le han hecho estudiar en un buen colegio, le han hecho comer lo que hay, las obras. En cambio, el menor, colegio particular, universidad particular, con niñera, viene el hijo, le han criado al hijo. Pero ¿cuál es el problema entre estos dos señores cuando hacen empresa? Que cada uno va a querer hacer lo que le da la gana. Entonces, para evitar que cada uno haga lo que le da la gana y puedan tener legalmente protección y que las decisiones se toman de la mejor manera, es que una SRL, no importa si tú trabajas más y él menos, no importa. No importa si tú pusiste más plata o él menos plata, no importa. Todos son iguales. Entonces, si tú por ser hermano mayor piensas que le vas a pegar porque compró una moto para la empresa, no funciona así. O porque eres el consentido de papá y mamá, te vas a hacer lo que te da la gana, tampoco. Entonces, en una SRL, todos los socios son iguales. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no te puedes ir y vender tus participaciones, porque no se puede transferir. ¿Me vas a entender? Pero en una SAC no. ¿Y cómo desapareció? En una SAC no. En el caso de una SAC, mi hermana y yo, por ejemplo, y por eso es un poco tonto y absurdo, porque vamos a entrar a ese detalle. En una SAC, cada acción es un derecho a voto y a hablar. Por ejemplo, entre yo y mi hermana, o entre mi hermana y yo, si alguien quiere comprar un carro a nombre de la empresa y mi hermana dice, yo quiero comprar el carro, y yo digo, no quiero comprar el carro, ¿cómo se decide un consenso entre esa diferencia? Entonces, mi hermana, sin la necesidad que yo esté de acuerdo, puede ejecutar, porque tiene la mayoría de acciones. O sea, si yo quisiera hacer lo que me da la gana en una SAC, tendría que tener la mayoría de acciones. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa con algunos que son medio brutos en negocios? Miren, acá voy a hacer una figura de constitución porque ahorita vamos a entrar con la creación de la persona jurídica. Entonces, si tú decides, vamos a suponer, voy a crear una SRL. Entonces, vamos a crear a la persona jurídica, ok, pasos. Los pasos se dan en este orden de las instituciones que participan. Primero, FUNAR. Segundo, al notario. Tercero, banco, contador. Otra vez al notario. Y finalmente, SUNAT.
Ahí vamos a ver qué cosas se hacen en cada uno de ellos. En SUNAT, lo primero que tienes que hacer es una búsqueda y reserva de nombre. Lo que se conoce como razón social. Con el notario tienes que elaborar la minuta. Con el banco, acá dice banco, ábreme, muchachos. Con el banco y el contador se hace lo siguiente. Si es el banco, un depósito del capital social. Y si es con el contador, un informe de valorización de los bienes como capital social. Muy bien. Llegas con todos los requisitos, DNI, documentos, la esposa, vas al notario, en la minuta, que es del borrador, se tiene que firmar y garantizar todos los requisitos y se convierte en una escritura pública. ¿Y qué se hace en SUNAT? Registrar a la nueva persona jurídica. Vamos con la parte legal. Entonces, si yo soy una SRL, me voy a hacer una búsqueda de reserva de nombre a SUNAT, que lo puedo hacer online o lo puedo hacer físicamente allá en la oficina. La razón social debe tener el tipo de sociedad que tú has elegido. Entonces, cuando yo digo búsqueda de reserva, ese trámite lo hago ante SUNAT. Y imagínense que salió bien el resultado y me salió la loba solitaria SRL. ¿Ya? Vamos a ver. Ese es el nombre de la empresa. A esto le llaman denominación social y no tanto razón social, pero en el Perú es indistinto. Razón social o denominación social se utilizan como si fueran lo mismo, pero básicamente la denominación social es cualquier palabra, cualquier expresión que debe terminar con la figura societaria que se elige. Entonces, razón social o denominación social es cualquier palabra y la denominación social. Si yo solamente pongo loba solitaria y no le pongo SRL, no es una razón social, no es una denominación social. Para que sea denominación social tiene que ver esto. Oiga, le puedo poner IRL, le puedo poner SAT, le puedo poner SRL, SAT, es una nómina simple, abierta. Ahora bien, en una SRL, que se supone que esto ya te han dado una esquela, SUNAT te da una esquela donde dice, ya, esto es tuyo, con esta esquela te vas al notario y te elaboras la minuta. Y cuando tú elaboras la minuta, te va, obviamente hay mucha estructura ahí que trabajar. Vamos a recurrir formato de minuta de una, bueno, voy a poner de una SAC, porque una SRL, SAC es lo mismo. O sea, la minuta es lo mismo, pero vamos a ver. Acá hay una formato de minuta de una SRL ya. Vamos a hacerle ya, muy bien, acá está. Cuando ustedes van a constituir su empresa, es mejor ir de frente con el notario, para que el notario, porque el notario es el que elabora la minuta, o sea, no ustedes. Pero si hay alguien inteligente que se va a un abogado para que te haga la minuta, estás pagando 2 veces por un proceso que no tiene sentido. Ya, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando se elabora la minuta, ese documento que has hecho la búsqueda de reserva, justamente va aquí. El notario necesita ese documento porque justamente necesita un nombre legal para que tú tengas como nombre de tu empresa. Entonces, aquí colocas. Ya, eso ya está salvaguardado. A lo que yo voy es acá. Segundo, capital social.
El capital social es la cantidad de sangre que le inyectas para que tenga vida esta persona jurídica. Y normalmente para una empresa la sangre es plata. La plata lo puedes aportar de dos maneras. Por eso es que he colocado aquí. La plata lo puedes aportar como dinero, con un depósito en el banco, o lo puedes aportar en bienes a través de un informe de valorización que un contador tiene que firmar. ¿Ya? Entonces, puedes hacer aportaciones de ambos casos, o también puedes hacer una aportación solo de dinero o solo en bienes. Ya, eso depende de ti. Mi recomendación es hacer una constitución con un depósito de capital social, pero en bancario, nada más. Es más rápido, menos complicado, ¿ya? Pero eso ya depende más de ustedes. Ahora, ¿cuál es el chiste? El chiste en el caso de hacer, acá viene, participantes que van a darle la aportación del capital social. Socio 1, ¿cuánto está dando? Socio 2, ¿cuánto está dando? Socio 3, ¿cuánto está dando? Claro, puede ser 10 socios, 20. La SAC o la SRL te permiten tener hasta 20 socios máximo. Entonces, aquí tú, a cada socio, te va a decir qué cosa está aportando y cuánto es en plata. Porque hay que convertir todo en dinero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita voy a hacer una simulación con respecto al capital social. Recuerden que el capital social es la sangre con que va a empezar la empresa y tiene que estar expresado en dinero. Aún así hayas aportado en bienes, tiene que estar expresado en dinero. Entonces, imagínense que la loba solitaria, para elaborar su minuta, va a tener dos. Bueno, este chiste me lo han hecho a mí en el Ministerio de la Producción. ¿Ya? Imagínate que la loba solitaria tiene 3 socios. Socio 1, socio 2, socio 3. ¿Y sabes qué habían hecho los graciosos o las graciosas? Bueno, en este caso, graciosas. Participación. Vamos a invertir 100 soles. Ok. Tiene sentido, ojo, si tú eres una SAC, ahí está arriba, socio 1, imagínense que tiene 40. Acá le pone 30. Bueno, vamos a ponerle más dramático. Vamos a poner acá 50, acá 30 y acá 20. Si eres una SRL, no hay acciones. Estos son participaciones. La pregunta es, ¿quién toma decisiones aquí? No, siempre tiene que haber reunión para decidir algo en la empresa. No importa si alguien tiene más plata o menos plata. Ahora, ¿cuál es el chiste que me hicieron las lobas? Pero no era una SRL, era una SAC. Es que me dijeron, oye, cada uno debe tener ¿quién toma decisión ahí? Todos. En una SRL, no importa quién tenga más plata invertido, todos tienen que estar de acuerdo para tomar una decisión. Comprar un carro, comprar una casa o hacer una estrategia. Pero en caso de una SAC, no tiene sentido que cada socio tenga la misma cantidad de acciones. No tiene sentido. Cuando tú vas a formar una SAC, estratégicamente, el socio mayoritario tiene que ser el líder, el que tiene la visión de crecimiento. Y eso no te hace a ti menos inteligente ni menos empresario. Y ahorita voy a poner un ejemplo. ¿Por qué yo le di a mi hermana el 51%? Mi hermana tenía 51% y yo tengo el 49%. No tenemos un tercer socio. ¿Por qué creen que yo le doy a mi hermana un 51%? Y si yo quisiera levantar capital, no vendería las acciones de mi hermana, sino mis acciones. ¿Por qué? Por el enfoque que tiene tu hermana. Ya, ok, sí, pero entre ella y yo, obviamente, yo sé más del negocio que ella. A ella le puse una cuestión más estratégica de venta. O sea, a ella le cae mejor a la gente. A no le caigo bien a la gente. No vende, no vende. Tú le pones una placa ahí de rostro
Eso se llama estrategia, pues, hermano. Porque a mí me conoce la gente y me comienza a odiar, así como algunos de por acá. Pero no me voy a ese chiste. ¿Por qué creen que le he dado a mi hermana 51% más allá de si la gente me agrada o me desagrada? Por una simple razón. Fíjense en esta distribución. Acá vamos a poner 40, vamos a poner 20, vamos a poner 30 y vamos a poner 10. ¿Ya? En una SAC tenemos esta distribución de acciones. 40, 20, 30 y 10. Ya, es una SAC. ¿Quién toma decisiones acá? El socio único. Ya, ahora van a entender por qué a mi hermana le tiene 51%. ¿Y qué pasa si se junta este socio con este socio? ¿Cuánto tiene? 50. ¿Les hace hablar? No. No sé si me deja entender. En cambio, si el socio tuviera 51%, aunque se junten los otros socios, ¿cómo creen que lo han votado, por ejemplo, Steve Jobs de su empresa? O sea, tú puedes fundar una empresa y te pueden votar de tu negocio, sí, sí pueden votar. Porque todo tiene que ver con cuántas acciones tú manejas dentro de una empresa. Entonces, o sea, es interesante la parte legal, por eso es que cuando tú te vuelves empresario tienes que ser muy estratega para cuidar tus intereses. Un caso bien interesante es el dueño de la Conti, yo me acuerdo. El dueño de la Conti, bueno, en todo caso, la Conti, cuando empezaron a vender computadoras en el año 83, bien curioso, ¿no? Empezaron a vender computadoras el año que yo nací. Pero ellos, ¿cuántos socios creen que fueron? No. Eran 3 socios. Ahora, ¿cuántos socios creen que son? 2. Y el dueño ha sido muy hábil, porque le ha comprado sus acciones a los otros socios y lo ha puesto a su hermano como socio, el 5% le da a su hermano. Él tiene 95%, su hermano tiene 95% de las acciones de la Conti y su hermano solo tiene 5%. Para que sea una SAC. Entonces, pero sus otros socios anteriormente tenían más acciones. Si los otros 2 socios hubieran juntado, o sea, la historia sería diferente. Pero, ¿por qué Fernando se obtuvo la mayor cantidad de acciones? Fue porque él tenía la visión de cómo llevar esto al siguiente nivel. Entonces, la Conti es un ejemplo bastante interesante de estrategia para el manejo de las acciones. ¿Ya? Entonces, cuando alguien va a hablar sobre constituir una empresa, tienes que tener claro cuál de todas las sociedades, si vas a hacer el grupo, cuál te conviene más. ¿Cuál conviene más? ¿SAC o SRL? Una SAC conviene mucho más cuando se trata de gestión. ¿Ya? Una SRL lo único que hace es ¿qué cosa? Que se maten entre hermanos, porque uno quiere hacer lo que le da la gana y el otro. Entonces, si tienes una sociedad familiar con mucho conflicto de intereses personales, sería una SRL, para que no se maten, porque sí hay familias que han terminado matándose por plata. Pero si tú eres una persona madura, empresarialmente, una SAC siempre va a ser la mejor opción. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a seguir con el ejemplo. Esto nada más quería conversarlo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser esta partecita de acá. Cuando tú vas a constituir una empresa, yo siempre recomiendo no lo hagas con tu pareja de enamoraditos. Es más, ni con tu esposa si es que se permitiera. Pero si tienes una enamorada, no constituyes la empresa con la enamorada. Porque cuando ya estás casado, ya ahí sí ya no puedes decir que no. Ya. Un requisito es que cuando tu socio está casado, o sea, la esposa tiene que figurar aquí. Imagínate que el esposo tenga el 50% de acciones, su esposa ya tiene el 25%. No sé si me voy a entender. Si estás casado, en los requisitos también te va a pedir el documento de cónyuge y por ley el cónyuge constituye una sociedad civil sin fines de lucro
Y como es una sociedad de la pareja, entonces a la pareja le pertenece el 50% y a ti el 50% de lo que tú pudiste haber poseído, ¿no? Si van a comprar carro, van a comprar casa, van a comprar departamento, van a hacer una empresa, háganlo cuando están solteros. O si no, busquen a alguien y cásense con esa persona y después que forme su empresa, que compre su casa, su carro, y para ustedes va a ser el 50%. ¿Vale? Espero tips. En el caso de que sea una pareja casada pero con bienes separados, Ya. No, ya no. Cuando tú constituyes la empresa y se han casado, allá, eso es el chiste, lo que dijo el compañero. A ver, cuando tú vas a constituir una empresa, cuando la ley de bienes separados funciona, eso funciona de todos los patrimonios antes del matrimonio, no después. Por eso mi consejo es, háganlo cuando son solteros. Porque cuando, mira, imagínate que hoy ya me casé y mañana constituyo una empresa y nos hemos casado con bienes separados, los bienes separados son antes del matrimonio que se respetan. Pero después del matrimonio, eso no existe. No existe bienes separados después del matrimonio. No existe. ¿Ya? Entonces decía, porque mucha gente dice, profe, yo tengo mis bienes separados. Sí, pero el problema es que los bienes separados solo se respeta hasta cuando tú estabas soltero. En el momento en el que ya no eres soltero, ya no hay nada de eso de bienes separados. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso de las parejas. Porque hay muchas personas que me dicen, yo también quiero constituir con mi... O sea, si yo tengo mi esposa, ¿puedo constituir una SAC con mi esposa? No, no puedo. Porque mi esposa y yo ya somos uno solo. Sí, lamentablemente. Legalmente ya son uno solo. O sea, me debe entender, ¿no? Por eso las mujeres se abusan de los hombres. Qué bueno, por eso. Listo. Ahora, ¿qué es la escritura pública? A ver, eso es lo que quiero que entiendan. Este documento que estamos viendo es la minuta y es un borrador de la escritura pública. ¿Por qué es un borrador? Porque esto te dice cuáles son los requisitos que tú tienes que reunir. Entonces, como es un documento borrador, te sirve para ir a hacer trámites que todavía no se puede hacer con una empresa que no existe. Ejemplo, acá te dice, profe, yo quiero depositar 1000 soles como aporte de capital social. Entonces, tú vas al banco y el banco te va a decir, ya, muy bien señor, ¿quieres depositar? Entonces, dime el RUT de la empresa. O sea, para que te abras una cuenta en el banco a nombre de una empresa, te va a pedir el RUT de la empresa. Ahora, ¿cómo le vas a dar un RUT de una empresa que todavía no existe y que no tiene RUT? Justamente para que tú puedas abrir esa cuenta en el banco de una empresa que todavía no existe, ¿qué tienes que llevarle? La minuta firmada por el notario. Entonces, muchos cometen el error de irse al banco y decirle al banco, quiero abrir una cuenta de una empresa. Te pide la ficha RUT y tú dices, bueno, no tengo, entonces no te hago la cuenta. Pero si tú vas y le llevas la minuta firmada por el notario, te va a decir, ok, lo vamos a hacer a nombre de qué, donde dice denominación y razón social, a nombre de esto le vamos a abrir la cuenta del banco. ¿Me vas a entender? Entonces, por eso es importante la minuta. Sin embargo, cuando ya todos los requisitos se han reunido, ¿qué tenemos que luego trabajar? O, bueno, ustedes no. ¿Quién tiene que hacer esto? El notario. La escritura pública de una SAC. Imágenes. Muy bien. Entonces, la escritura pública, ya, una escritura pública, es la minuta, solo que formal. La minuta, con todos los requisitos, se constituye un documento formal como escritura pública cuando ya tiene los sellos, firmas en hoja membretada. La otra, la minuta está en cualquier hoja nada más, en hoja así. Y luego tenemos que hacer, ¿qué cosa? El registro.
el registro de la nueva persona jurídica. Eso se va a hacer de ciudad. Tienes que llevar. ¿Qué llevas? Llevas la escritura pública y llenas la solicitud de registro de personas jurídicas, llenas la solicitud y llevas la escritura pública firmada por el notario y listo. Pagas las tasas. Ahí viene el chiste. ¿Cuánto se paga por una búsqueda de reserva? Se paga 24.50. Por el notario, depende de la cantidad de plata que vas a meter, pero te pueden cobrar 400 soles. El banco y el contador, ambos te cobran más o menos entre 80 y 120 por abrir cuenta, por tu trabajo, su firma, pues tú ya es un chiste de ellos. Entonces, por eso yo te recomiendo que solamente tomes una de las dos, porque el banco te va a cobrar mantenimiento y el contador te va a cobrar. Pero más o menos te va a cobrar, como dije, 120 soles por hacerte todo el chiste. El notario, cuando te va a cobrar la elaboración de la minuta, acá no te cobra porque ya lo que te cobra al inicio incluye la escritura pública. Pero el registro ante SUNAT sí tienes que tramitar con 77.50 más un sol por cada 3 soles por cada 1000 soles de capital. Entonces, yo invierto 1000 soles, tengo que sumarle 77.50 más 3 soles. Pero si invierto 2000 soles, vamos 6 soles, ¿no? En esa proporción. Dependiendo cuánto invierno, le voy sumando al trámite 3 soles. Listo. Eso es todo lo que ustedes van a tener que hacer en esta primera etapa. Tendrán que irse a pedir documentos falsos. Lo que yo les recomiendo es que se van a Cacha, a Google y pongan reserva de nombre. Listo. Acá ya tienes. Este de acá, por ejemplo, es el formulario es de la plataforma antigua para hacer la búsqueda de reserva de nombre. Actualmente tiene otra, pero esta es una esquela de reserva de nombre, ¿ve? Esta es una esquela de reserva de nombre donde dice reserva preferencial registral de la persona jurídica y acá está el nombre que está en negrita, IRL, ¿no? Se puede notar ligeramente que dice IRL. Ya, esta esquela te da un dato. Entonces tú lo único que haces es copias esto y lo pegas en tu trabajo, ¿ya? Obviamente con la denominación que ustedes están buscando. Ah, no, pues si alguien tiene una empresa de verdad, solamente todo lo que... Ahora vamos con el siguiente punto, el 4.2. El 4.2 es de etapa tributaria. ¿Quiénes participan aquí? SUNAT,